¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de los elementos del planteamiento del problema de uno por uno. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer elemento son los objetivos de la investigación. Objetivos de la investigación. Nuestros objetivos lo que van a hacer es que señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Vamos a escribir eso. Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad. Deben expresarse con claridad pues son las guías del estudio. Ok, entonces al empezar a plantear el problema, en primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Esto lo podemos recordar con qué se pretende. Y bueno, como ejemplos, con algunas investigaciones se busca contribuir a resolver algún problema en especial. En otras investigaciones, a lo mejor su objetivo es probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de una teoría. Y bueno, estos objetivos, al redactarlos, ya más adelante también vamos a hablar de la redacción, pero por lo pronto es como explicar un poquito de esto. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, determinar, demostrar, especificar, examinar y otros más, como indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar. Esto sería como en el caso de, en este proyecto se pretende determinar, etcétera, etcétera. Este tipo de verbos se utiliza en la redacción de los objetivos del problema, perdón, los objetivos de investigación. Ok. Y bueno, estos objetivos de investigación, es posible que una vez que comencemos esta investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se cambien por nuevos objetivos. Es decir, hay veces que iniciamos nuestra investigación con ciertos objetivos y una vez que comenzamos nos damos cuenta de que hay que cambiar algunos, que hay que modificar otros y bueno, entonces sepan que es algo que sucede, que los objetivos que a lo mejor uno pensaba que íbamos a describir, al final terminan cambiando durante el proceso del proyecto de investigación. Ok, bueno, esos son los objetivos de la investigación. Vamos a pasar a las preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Bueno, esto en su proyecto no se los ponen que lo escriban explícitamente. Ya yo les pasaré los criterios que su proyecto va a necesitar. Estas preguntas en su proyecto no se piden explícitamente, pero de todas formas es importante conocer esto porque nos ayuda a orientar nuestra investigación cuando estamos planteando el problema. Ok, bueno, estas preguntas, como les digo, son preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Preguntas que orientan hacia las respuestas, que se buscan con la investigación, que se buscan con la
investigación. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, es decir, van a ser específicos. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Ok, bueno. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, como les digo, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Es decir, ya planteamos nuestros objetivos, pero además de esto, para seguir delimitando lo que queremos hacer en la investigación, es conveniente establecer estas preguntas. Ok. Y no siempre en la pregunta o preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Entonces, importante esto, estas preguntas resumen lo que habrá de ser la investigación. Resumen lo que habrá de ser la investigación. Ok, entonces es importante recordar eso. Estas preguntas son una especie de resumen de lo que queremos hacer con nuestra investigación. Ok. Bueno, como vimos acá en esta definición, que no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, vamos a hablar un poquito de eso. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación. Preguntas muy generales no conducen a una investigación concreta. Entonces, preguntas muy generales no queremos. Queremos preguntas específicas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, algunas preguntas muy generales. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? Voy a escribir una para comparar cómo sería la pregunta específica. ¿Cómo afecta el fuego al concreto? Entonces, les digo, algunas preguntas muy generales serían ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? Estas preguntas que acabo de decir constituyen más bien ideas iniciales. Entonces, esta de aquí sería una idea inicial. Idea inicial. Constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo del estudio. Como dijimos con esto del planteamiento del problema, queremos refinar y precisar. Entonces aquí va a haber un refinamiento, refinar y precisar para que guíen el comienzo del estudio. Y entonces, en su lugar de las preguntas que acabo de decir, podríamos plantearnos preguntas mucho más específicas, como por ejemplo, en el caso de lo de las parejas y el matrimonio, podríamos convertirla a el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio. Y esto debería de ser además en un contexto particular. Por ejemplo, podríamos delimitar nuestro estudio para parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y viven, por ejemplo, en cierta zona de Madrid. Luego, por ejemplo, en este caso que escribí aquí, que habíamos escrito la idea inicial como cómo afecta el fuego al concreto, después de refinar y precisar para establecer ahora sí una pregunta de investigación, esta podría convertirse en cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. ¿Cómo afecta
el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural. Y de las vigas de concreto reforzado. De las vigas de concreto reforzado. Entonces, como aquí vemos, iniciamos con una idea muy general, cómo afecta el fuego al concreto, pero el concreto en cómo, en qué tipo, en paredes, en vigas, en calles. Y acá ya, después de refinarlo, estamos hablando ya no solo cómo afecta en general, sino cómo afecta a las propiedades mecánicas y el rendimiento estructural de vigas de concreto reforzado. Entonces, estas ideas iniciales son buenas para irnos dando una guía general, pero a la hora de plantear ahora sí el problema hay que refinar y precisar, y podemos pasar a este tipo de preguntas más específicas que ahora sí van a guiar nuestra investigación. Ok, entonces, cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden, y esto deben tomarlo en cuenta sobre todo los estudiantes que se inician en la investigación. Entonces, muy importante, queremos que sean muy precisas las preguntas porque es más fácil de responder. Cuanto más precisas, más fáciles de responder. Y recuerden que responder estas preguntas de investigación, responder estas preguntas de investigación es hacer nuestra investigación. Entonces, cuanto más precisas sean, más fáciles van a ser de responder. Entonces, es importante plantearnos estas preguntas de forma precisa para que guíen de forma adecuada nuestra investigación. Ok. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse nuevas. Y hay algunos requisitos que nos ayudan a plantear estas preguntas, algunos requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. Requisitos de las preguntas de investigación. Primero, que no se conozcan las respuestas. Si se conocieran, pues, ¿por qué estamos investigando, no? Si se conocieran las respuestas, pues, no tendría sentido hacer la investigación porque es algo que ya se conoce. Entonces, primero, que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, responderse con evidencia empírica, es decir, con observaciones, si es el caso de una investigación de campo, con observaciones de campo o con experimentos de laboratorio, etc. Es decir, con datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos, que sean claras, como les he estado diciendo, que sean claras, y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que aporte conocimientos a un campo de estudio. Conocimiento que se obtenga debe ser sustancial. Ok, entonces esos son algunos de los requisitos y pues nos sirven para ver que nuestras preguntas estén bien planteadas. Ok, bueno, una vez que ya tenemos nuestros objetivos de la investigación, que ya nos planteamos algunas preguntas para guiar nuestra investigación, pues lo que sigue es la justificación de la investigación.
justificación y es de la investigación, Y esto en su proyecto sí se lo piden explícitamente que vaya escrito en su documento, esta justificación. Y esta justificación lo que nos dice es que indica el porqué de la investigación, indica el porqué de la investigación, el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Exponiendo sus razones. Y por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Entonces, esta justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Bueno, esto a lo mejor no sé si esté de más decirlo o no, pero es importante hacer hincapié en eso. Pues muchas veces las investigaciones pues van a requerir de dinero, van a requerir que alguien las financie. Entonces tenemos que convencer a la gente que puede patrocinar estas investigaciones, que la investigación que queremos hacer es importante y es necesaria. Es por eso que es necesario hacer esta justificación, porque usualmente se van a invertir recursos y queremos que estos recursos pues se inviertan pues de forma adecuada. Entonces tenemos que convencer a los demás que lo que queremos investigar es importante y es necesario. Ok, además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. Entonces, esto lo podemos resumir con exposición de razones, exposición de razones. Como les digo, es el para qué o por qué debe efectuarse. ¿Para qué o por qué se debe efectuar? Ok, la mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. Como ya les digo, bueno, en el caso de la universidad, tenemos que convencer a un comité de que nuestra investigación sirve para algo. En el caso de instituciones o en el caso de industrias, pues tenemos que justificar porque se va a invertir dinero en nuestra investigación y los que patrocinan pues quieren que esa inversión pues tenga sus frutos. Entonces, por eso debemos justificar la investigación. Ok, vamos a ver algunos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Estos criterios pues, nos van a ayudar a ver si nuestra justificación está bien. Criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación. Entonces, una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, tal vez ayude a formular una teoría o generar nuevas inquietudes de investigación. Y es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto. Es decir, para evaluar esta importancia potencial o utilidad. Y entonces vamos a ver algunos de estos criterios que nos ayudan a evaluar la utilidad del estudio que estamos proponiendo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la conveniencia. La conveniencia es qué tan conveniente es la investigación. Esto es, ¿para qué sirve? ¿Para qué
sirve y qué tan conveniente es. Luego tenemos la relevancia social. Relevancia social. Esto es cuál es su trascendencia para la sociedad, quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación, de qué modo se van a beneficiar con estos resultados. Luego vamos a tener implicaciones prácticas. Eh, Estas implicaciones prácticas son ayudará a resolver algún problema real, tiene implicaciones trascendentales en una amplia gama de problemas prácticos. Otro criterio sería el valor teórico. Valor teórico. En este caso, lo que estamos viendo es si con esta investigación se llenará algún vacío de conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría, se ofrece la posibilidad de una explicación de algún fenómeno o ambiente, qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes. Todos estos casos son casos de valor teórico. Si podemos resolver esas preguntas, pues estamos viendo que nuestra investigación tiene ese valor teórico. Y el último es la utilidad metodológica. Utilidad metodológica. Es decir, a lo que nos referimos es a contestar preguntas como la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar, eh, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población, es decir, que este criterio es criterio que nos ayude a la metodología para otras investigaciones. Y bueno, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas y a veces, pues nuestra investigación puede tener solo una implicación, un criterio de estos. Entonces, eh, a lo mejor no podemos ver que nuestra investigación tenga mucha relevancia social, pero a lo mejor tiene mucho valor teórico o a lo mejor tiene muchas implicaciones prácticas. Entonces, lo que quisiéramos es que respondiera afirmativamente a todos estos criterios, pero como les digo, eso casi nunca pasa. Y algunas veces, pues, solo respondemos positivamente a las preguntas a uno solo de estos criterios, a las preguntas que ya les mencioné sobre estos criterios. Pero bueno, con esto nos damos una idea de si nuestra justificación está bien encaminada y si nuestra investigación está bien encaminada a través de revisar estos criterios. Ok, continuamos. Y vamos ahora a ver la viabilidad de la investigación. Ok. Viabilidad de la investigación. Bueno, esto es bastante sencillo. Bueno, además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, que es la viabilidad o factibilidad del estudio, es decir, si se puede hacer. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos, si se puede realizar la investigación y para eso tenemos que considerar tiempo, recursos humanos, recursos financieros y materiales, por ejemplo, materiales y métodos que estemos utilizando. Y tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo eh, tomará realizarla. Okay. Y bueno, el último elemento es la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema.
evaluación de las deficiencias en el conocimiento, del problema. También es importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué falta estudiar? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Por qué no se ha considerado tal cosa? ¿Qué se ha olvidado? ¿Qué se ha olvidado? Etcétera. Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Este aspecto del planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio, y de no ser así, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema se tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura. Ok, como tal, esto no es algo que les pidan de forma explícita en su proyecto, pero es importante tenerlo en cuenta para saber sobre todo esto de cuál es, dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema en general y sobre todo qué perspectivas podríamos nosotros aportar a ese campo de estudio. Como algo extra, que no habíamos dicho al principio, entre los elementos del planteamiento del problema están las consecuencias de la investigación, Y bueno, y aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Entonces, bueno, a veces creo que siempre por el interés de querer conocer, hay veces que se pasa de lado esto, y pues ha habido casos que pues las consecuencias del estudio terminan siendo no siempre muy positivas, aunque bueno, eso ya determinar si son positivas o negativas o en qué tan positivas o qué tan negativas van a ser las consecuencias del estudio, pues ya son cuestiones que entraríamos más en la filosofía, pero bueno, es importante también pues preguntarnos cuáles son estas consecuencias. Y bueno, hasta aquí termina este video. En el siguiente video vamos a comenzar a hablar de los tipos de planteamientos dependiendo del propósito de la investigación, y también más adelante vamos a ver un poquito sobre cómo sería la redacción, algunos tips para la redacción del planteamiento del problema. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí y chequen los siguientes videos.